Nuria Benítez presenta Diversión con Impuestos. Bueno, bienvenidos a todos. ¿Qué más? Pues asociado a las obligaciones tributarias tenemos los sujetos del impuesto. Vamos a tener el sujeto activo y el sujeto pasivo. El sujeto activo, ¿quién es? El que exige la obligación tributaria. ¿Y quién exige la obligación tributaria? Pues la administración pública. La administración pública, que como ya hemos dicho, pues puede ser a nivel estatal, autonómico o local. Entonces, si tenemos un sujeto activo, obviamente tendremos un sujeto pasivo, ¿verdad? Bueno, pues esos sujetos pasivos también podemos llamarlos obligados tributarios, y en este caso, en función del tipo de obligación tributaria que realicen, tendremos pues una clasificación más o menos amplia. Por ejemplo, pues tendremos al contribuyente, que el contribuyente es el obligado tributario principal y es el que realiza el hecho imponible. Luego tenemos otro tipo de obligado tributario, que es el sustituto del contribuyente. Por ejemplo, el caso del sustituto del contribuyente no es algo muy habitual. El ejemplo más claro está precisamente relacionado con la tasa de basuras. Vamos a suponer que tenemos a una persona, bueno, a dos personas. Tenemos al dueño de una casa y a la persona que vive en esa casa de alquiler, arrendatario y arrendador, ¿no? ¿Qué ocurre? En ese caso, la recogida de basuras es obligatoria. Entonces, yo os pregunto, ¿quién es el obligado tributario de pagar la tasa? Es decir, el obligado desde el punto de vista legal. A ver, Zumbo, ¿tú lo sabes? Pues el dueño de la casa, ¿no? A ver, ¿quién vive en la casa? ¿Quién es el que genera la basura? El inquilino. Entonces, ¿quién es el que está realizando el hecho imponible? Pues sí, ¿verdad? El inquilino. Efectivamente, en el caso de la tasa de basuras, el que genera el hecho imponible, el que está generando la basura, es el inquilino. ¿Qué ocurre? El inquilino sería el contribuyente. ¿Qué pasa? Bueno, pues no siempre vamos a tener datos, la administración, considerando en este caso al ayuntamiento, no siempre va a tener datos de quiénes son los inquilinos. Estamos suponiendo que todo es formal, que hay un contrato de alquiler, etcétera, etcétera, pero hay muchos casos en los que eso no existe. Entonces, para evitar toda esta problemática, lo que hace el ente público es decir, vale, no sé quién va a ser el inquilino, pero yo voy a nombrar a un sustituto de ese contribuyente que va a ser el dueño. Entonces, en ese caso, aunque sea el inquilino el que genera el hecho imponible, vamos a nombrar a una persona que es la que se va a encargar del pago en sustitución de ese obligado tributario, que va a ser el dueño. Por último, además del contribuyente y el sustituto del contribuyente, tenemos multitud de obligados tributarios. Dentro de esos, pues aquí simplemente he mencionado unos cuantos, pero bueno, podríamos ir a la Ley General Tributaria para poder ver cuáles son todos. Por ejemplo, dentro del resto de categorías de obligados tributarios están los obligados a realizar los pagos a cuenta. Es decir, tenemos a retenedores y obligados a soportar la retención, personas que tienen que hacer los ingresos a cuenta y los obligados a soportar los ingresos a cuenta, los obligados a los pagos fraccionados, los obligados a repercutir el impuesto y a soportar la repercusión, etcétera, etcétera. Y ahora vamos a ver cuáles son los elementos temporales. Entonces, elementos temporales tenemos unos cuantos. Tenemos el periodo impositivo, tenemos el devengo, tenemos el periodo recaudatorio, tenemos otros como sería bueno, pues el periodo de caducidad o el periodo de prescripción del impuesto. Vamos a ir viendo cada uno de ellos. Entonces,
Vamos a poner como ejemplo al IRPF, siempre estamos hablando del IRPF todo el rato, y bueno, pues vamos a ver el caso real, ¿no? ¿Qué ocurre con el IRPF? Yo he comentado antes que el IRPF tiene un periodo de fraccionamiento anual, ¿verdad? ¿Eso qué quiere decir? Pues que todos los años, desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre, tenemos esto que hemos llamado que es el periodo impositivo. ¿Qué significa periodo impositivo? Pues es el periodo durante el cual estamos realizando el hecho imponible. Veis que hemos pintado aquí esta línea, ¿vale? Esta línea lo que viene a decir es que durante todo este tiempo estamos generando renta. En mi caso, yo estoy trabajando y aunque esté aquí en cuarentena, sigo trabajando y entonces en teoría, me deben pagar en estos días y, bueno, pues estoy generando renta por mi trabajo durante todo el año. Entonces, ¿qué ocurre? Que hasta que no acabe el año, a mí no me pueden cobrar la deuda tributaria del impuesto. Si me lo quisieran cobrar a día de hoy, del año 2020, yo le diría, que no ha acabado el periodo impositivo, ¿no? Vale. ¿Qué ocurre? Llega el 31 de diciembre y termina el periodo impositivo. En ese momento es como si dijésemos, ¡clas! Se completa la obligación tributaria. Entonces se produce lo que se llama el devengo. ¿Qué es el devengo? El devengo es el momento en el que la obligación tributaria es exigible. Normalmente, en términos hacendistas, se dice que la obligación se hace líquida porque ya es monetarizable, se puede calcular y se podría pagar. Es decir, el mismo 31 del 12, en el momento en el que nos tomemos las uvas, podría venir Hacienda y tocar a la puerta y decir, tin, 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 oiga, el IRPF. Y yo diría, que me estoy tomando las uvas, ¿vale? Bueno, gracias a Dios eso todavía no pasa. Y tenemos un periodo distinto en el cual me cobran esa deuda tributaria del impuesto, que es el periodo recaudatorio. Entonces, como veis, devengo no tiene por qué coincidir, no tiene por qué significar recaudación. Devengo lo que significa es que ya me lo pueden cobrar, pero no que me lo vayan a cobrar de facto, de hecho. Bueno, y entonces diréis, ¿para qué tenemos el devengo? ¿Por qué es tan importante el devengo? Pues el devengo es muy importante por dos cuestiones fundamentales. La primera, porque nos determina la legislación a aplicar. Según la ley, la legislación a aplicar en el impuesto es la correspondiente al momento del devengo. Y diréis, vale, eso parece muy obvio, pero las leyes tributarias cambian constantemente. No sé si os acordáis, en 2016 creo que cambió la ley del IRPF y además se hizo el cambio a mitad de año, en agosto. Cuando llegó diciembre, pues es posible que muchas personas tuvieran dudas y que dijesen, bueno, vamos a ver qué legislación aplicamos, la de antes de la modificación, la de julio o la de octubre. Entonces, ante la duda nos dice la ley, no. Usted tiene que aplicar la ley vigente en el momento del devengo. ¿Qué ley es la que hay a 31 de diciembre? Pues la ley tal. Pues esa es la que vamos a aplicar. Para todo el periodo impositivo, es decir, para todo el año, desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre. ¿Vale? Independientemente de que luego en esa misma ley se pueda establecer un periodo transitorio en el cual nos digan que los periodos, los tipos impositivos estarán adaptados, bla, bla, bla. Pero lo tiene que decir la nueva ley, tiene que estar en la nueva ley. El segundo motivo por el que el devengo es clave es porque nos indica el momento que vamos a tener en cuenta para determinar las circunstancias personales y familiares del contribuyente. Es decir, que si yo he tenido un hijo a mitad del año, pues tengo que ver a 31 de diciembre si ese niño existe o no. ¿Que lo tengo? Lo computo. ¿Que no? No lo computo. Obviamente luego hay casos y casos, es decir, habrá determinados casos en los que a lo mejor se sobreentienda que se puede prorratear el criterio, etcétera, etcétera. Pero en principio lo que nos dice la ley es, en el momento del devengo, ¿cuántos hijos tiene usted? ¿Cuántos padres que vivan con usted y que cumplan el criterio tiene en ese momento? Tengo tantos, pues a partir de ahí calculo. ¿Qué más? Bueno, pues
Eso ocurre en el devengo, como digo. Devengo lo que significa es generación de la obligación tributaria, obligación ya digamos de pagarlo, que puede coincidir con el momento recaudatorio o no, dependiendo del tipo de impuesto. En este caso, pues en el IRPF el devengo no coincide con el periodo recaudatorio. ¿Cuándo se recauda el IRPF? Pues el IRPF estamos viendo que para el año 2019 se devengó el 31 de diciembre y se va a recaudar ahora a partir del 1 de abril. No sé si habéis escuchado que, bueno, pues a pesar de la cuarentena y de que muchos trámites administrativos se han parado, el periodo recaudatorio del IRPF se mantiene vigente. ¿Por qué? Yo pregunto, ¿por qué? Pues probablemente porque nos hace falta el dinero. Y entonces en ese caso pues es algo que no se puede parar, pues porque el IRPF, si os acordáis, era el segundo tipo de ingreso que más recaudaba por detrás de las cotizaciones sociales. Y dado que a día de hoy se puede hacer de forma telemática por internet, pues pienso que lo más lógico es seguir adelante con la recaudación, aunque es verdad que probablemente haya muchas personas que no puedan hacerlo porque sean personas mayores, etcétera. Es decir, eso sería un problema que habrá que resolver. Pero bueno, eso ya nos lo irán diciendo a lo largo de estos días, entiendo. Bueno, pues tenemos un periodo recaudatorio, que este es el voluntario. El que empieza el 1 de abril y termina el 31 de junio es el periodo voluntario. Ya por comentar cuestiones del impuesto, pues el impuesto en este caso se liquida por autoliquidación, es decir, que el contribuyente es el que autocalcula su deuda tributaria y realiza el ingreso a cuenta correspondiente o solicita la devolución. Y algo que no se suele explicar mucho en esta asignatura, porque es verdad que se comenta más en derecho y más concretamente en derecho financiero y tributario, pues es qué ocurre después, ¿no? El después del 30 de junio. ¿Qué ocurre después del 30 de junio? Bueno, pues después del 30 de junio, si nosotros lo hemos hecho todo bien y correcto, lo único que va a pasar es que habremos pagado el dinero, nos lo cobrarán o nos darán la devolución. Ahora bien, si no hemos hecho la autoliquidación correctamente y hemos hecho el ingreso o la solicitud de devolución, lo que va a pasar es que entramos en periodo ejecutivo. En ese periodo ejecutivo ya nos pueden exigir la deuda de forma obligatoria. Podemos hacerlo nosotros de forma espontánea porque Hacienda no nos haya dicho nada, en cuyo caso pues el tipo de recargos que nos podrán imponer serán mucho menores, o la posibilidad chunga es que yo no me haya dado cuenta o haya defraudado a propósito y entonces en ese caso venga Hacienda y me haga un requerimiento, que es el inicio de un procedimiento de ejecución de la deuda tributaria, procedimiento de apremio, en la que pues me identifica cuál es la deuda pendiente y los plazos que tengo para hacer el ingreso. Y obviamente eso irá asociado a una serie de recargos, de posibles sanciones e incluso de una cosa que son los intereses, los intereses de la deuda tributaria, ¿no? Ese procedimiento que lo inicia la agencia tributaria, normalmente lo inicia la agencia tributaria, tampoco voy a afirmar al 100% las cosas, pero ese procedimiento tiene un periodo que se llama de caducidad, que es de 6 meses normalmente. Es decir, que si me inician un procedimiento de apremio, siempre y cuando yo respondo, es decir, no puede ser por causas imputadas al obligado tributario, sino que tienen que ser por causas imputables a la agencia tributaria. Imaginad que nos hacen un requerimiento de una deuda, yo aporto la documentación correspondiente porque yo considero, pues que no está mal calculado, lo que sea, y hay una dejadez por parte de Hacienda y pasan 6 meses. En ese caso, el procedimiento caduca, como los yogures. ¿Eso qué quiere decir? Que hay que tirarlo a la basura y comerse un yogur nuevo. Pues lo mismo. El procedimiento caduca, finaliza, y entonces Hacienda tendría que hacerme un nuevo requerimiento de regularización, o bien iniciarlo yo, que podría ser otra alternativa, ¿no?
¿Qué más? Aparte de eso, bueno, el número de procedimientos que me pueden iniciar es ilimitado, sucesivo, obviamente uno detrás de otro, es decir, a la vez no me pueden hacer diferentes requerimientos de una misma cuestión, de una misma obligación tributaria para un mismo ejercicio fiscal, pero sí que pues si finaliza un procedimiento pueden iniciar otro. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta el fin de los días? No. Hasta que se llegue a la prescripción de la obligación tributaria. La prescripción de la obligación tributaria lo que hace es extinguir el derecho de la agencia tributaria a exigir esa obligación. En este caso, pues el plazo de prescripción sería de 4 años desde el fin del periodo de recaudación voluntario. Es decir, que si estamos hablando de junio para la obligación del año 2019, de junio de 2020, pues hasta 4 años más tarde nos puede exigir Hacienda la obligación tributaria. Si pasan esos 4 años y Hacienda no nos dice nada, prescribe y ya no pasaría nada, en principio, ¿vale? Simplemente pues eso. Bueno, otra cosa que debemos saber es la distinción entre obligación personal y obligación real de contribuir. Bueno, pues otra de las variables que tenemos en cuenta en los impuestos es la residencia fiscal del contribuyente, ese domicilio fiscal del que hemos hablado antes. Dependiendo de donde tengamos el domicilio fiscal, si es en el territorio nacional o es en el extranjero, la obligación de tributar por los impuestos será diferente. Normalmente estamos hablando de los impuestos sobre la renta y sobre la riqueza. Si la persona reside en territorio español o se considera que es residente en territorio español, entonces tendrá obligación personal de contribuir. ¿Eso qué significa? Que tendrá que contribuir por toda su renta mundial, independientemente de quién haya sido su pagador y de dónde haya sido generada esa renta. Es decir, que si yo resido en territorio español, pero he tenido rentas en España, en Alemania, en Suiza y en Japón, pues tendré que tributar en España por el IRPF por toda mi renta obtenida en España, en Suiza, en Alemania y en Japón. Independientemente de que es posible que yo haya pagado otro impuesto análogo en Japón o en Suiza o en Alemania. Y luego ya tendré que ver si me puedo aplicar algún tipo de convenio o deducción por doble imposición, ¿no? Por el contrario, si se considera que no soy residente en territorio español, entonces en ese caso lo que ocurre es que solamente voy a tributar en España por obligación real, es decir, por los rendimientos que de forma efectiva se han generado en el territorio español. Por ejemplo, si somos una familia alemana que tiene una casa en Nerja, y resulta que la casa la tiene alquilada durante 9 meses al año, porque solamente vienen de vacaciones 3 meses, pues por ese alquiler que hayan cobrado esos 9 meses, tendrán que tributar en España en el IRPF, pero lo harán, bueno, mejor dicho, lo harán por el impuesto sobre la renta de los no residentes por obligación real. Entonces, la duda es, ¿cuándo se considera que una persona es residente o no es residente en territorio español? Pues esa duda nos la contesta el IRPF, y el cual dice que se considerará que una persona es residente en territorio español si esa persona pasa de forma efectiva al menos 180 días al año en territorio español, es decir, unos 6 meses, ¿no? Si estamos 6 meses o más de 6 meses en territorio español, entonces en ese caso se considera que residimos en territorio español y por tanto tenemos obligación personal de contribuir por toda nuestra renta mundial. Que hace la ley hace la trampa, y entonces hay muchas, o un grupo considerable de personas que utilizan este criterio de la no residencia para tributar menos en territorio español. Uno de los casos más conocidos es el de Shakira, en el cual pues Shakira tenía establecido su domicilio fiscal en otro sitio que no era España, básicamente un paraíso fiscal, y entonces pues claro, toda su renta, la mayoría de su renta la tributaba en ese domicilio fiscal, salvo pues los conciertos que de forma efectiva hubiera dado en España, que eso obviamente tiene que tributar aquí por obligación real. ¿Qué pasa? Hacienda se da cuenta y decide investigarla.
Claro, el criterio de la residencia o no residencia es un criterio difícil de averiguar, en el sentido de que, claro, tienes que demostrar que esa persona está viviendo de facto en el territorio para poder imputarla por ese delito fiscal. En el caso de Shakira, no sé si sabéis que se descubrió que era residente en territorio español porque tenía cita para ir a la peluquería todas las semanas. Entonces, a partir de ahí se hizo un seguimiento, se investigaron las citas que tenía para ir a la peluquería y se descubre que es residente en territorio español cuando consta que su domicilio fiscal está en otro sitio. Y entonces pues ya es cuando se descubre el pastel y la imputan por un delito fiscal que además se considera que es un delito contra la hacienda pública. Una de las cosas que yo no he comentado antes cuando hablábamos del periodo ejecutivo es el tipo de de sanción que se va a imponer al infractor, al sujeto infractor. El sistema tributario clasifica las infracciones en 3 tipos: leves, graves o muy graves. Dependiendo del criterio, bueno, pues las leves son aquellas en las que, en teoría, así de forma resumida, el contribuyente pues no ha cometido un delito doloso, es decir, no ha sido a propósito, y la cantidad defraudada, la cantidad dejada de ingresar ha sido de menos de 3.000 euros, de 3.000 euros, ¿no? Para que la infracción tributaria pase a grave, en ese caso la cantidad dejada de ingresar es de más de 3.000 euros, o bien se han utilizado pues distintos métodos que se llama ocultación. Es decir, estamos ocultando facturas o ocultando información o algo similar, ¿no? Bueno, en el caso de que la infracción sea leve, la multa o la sanción correspondiente normalmente es del 50% de la cantidad dejada de ingresar, es decir, que si estuviésemos defraudando 3.000 o 2.999, pues tendríamos que devolver los 3.000 euros más 1.500, ¿no? En el caso de que la infracción sea grave, la sanción es del 100% de la cantidad dejada de ingresar. En el caso de que la infracción sea muy grave, estamos hablando de cantidades, de más de 3.000 euros y un siguiente nivel de fraude. Es decir, no solamente ha existido ocultación, sino que se han empleado métodos fraudulentos, dobles cajas o cajas B, es decir, bárcenas. Y contabilidades interpuestas, es decir, cualquier método que va más allá de la mera ocultación y que se está utilizando para defraudar. En el caso de una infracción muy grave, la sanción correspondiente es del 150% de la cantidad dejada de ingresar. Es decir, si yo estoy dejando de ingresar 3.000, pago 3.000 más los 4.500 euros de sanción. Llega un punto en el que la cantidad dejada de ingresar es tan grande que ya no se lleva ese procedimiento sancionador por la vía administrativa, que es lo que hace la agencia tributaria, sino que se remite el expediente al Ministerio Fiscal. Es decir, ya no va por vía administrativa, sino que va por vía judicial. Eso ocurre cuando la cantidad dejada de ingresar supera los 120.000 euros. Cuando se remite el expediente al Ministerio Fiscal, ahí ya las normas, digamos, normales no se aplican, sino que ya tiene que ser el Ministerio Fiscal el que decida el criterio a aplicar. Muchas veces lo que ocurre es que se llegan a acuerdos. Acuerdo de Messi, acuerdo de Cristiano Ronaldo o de Shakira. En muchos famosos, vamos a decir famosos, no políticos, lo que ocurre es que suelen llegar a acuerdos con la Fiscalía, de forma que devuelven la cantidad dejada de ingresar y suelen pagar una determinada cantidad que dependerá de la negociación realizada, normalmente con el objetivo de evitar la cárcel. No significa que la persona que sea, si ha dejado de ingresar 10 millones de euros, pues que vaya a pagar 10 más 15 de sanción, ¿vale? Normalmente las cantidades son menores. Volviendo a nuestro esquema temporal,
Pues si os fijáis, aquí donde tenemos el periodo impositivo, hemos dicho que se genera el hecho imponible y también ocurre otra cosa, que tenemos que realizar los llamados pagos a cuenta. ¿Qué es eso de los pagos a cuenta? Bueno, pues los pagos a cuenta son pagos adelantados que se realizan a cargo o a cuenta del impuesto. Es decir, que durante el tiempo que yo estoy generando el hecho imponible, durante ese periodo impositivo, Hacienda me dice: mira, no tengo liquidez, necesito pasta. Entonces, si no te importa, te voy a cobrar de forma adelantada una cantidad todos los meses, o cuando sea, y ya al final, cuando me tengas que pagar, me pagas menos, ¿vale? Vale. Entonces, dependiendo del tipo de rendimiento al que le apliquemos el pago a cuenta, ese pago a cuenta se llamará retención, se llamará ingreso a cuenta o se llamará pago fraccionado. ¿Es lo mismo? Es decir, el concepto es el mismo. Pagos adelantados por la deuda tributaria, por el impuesto. ¿Qué ocurre? ¿Cuándo procede a aplicar retenciones? Pues cuando el tipo de rendimiento que estoy grabando es de carácter monetario y lo recibo por cuenta ajena. Los asalariados, pues de su sueldo, pues normalmente se les quitan, se les detrae una determinada cantidad que se ingresa a Hacienda y eso es la retención. Que ojo, no hay que confundir con la seguridad social, son cosas diferentes. Las retenciones son impuestos y la seguridad social son las cotizaciones sociales, que es lo que va vinculado al desempleo y a la futura pensión, ¿no? Son cosas distintas. Entonces, cuando veamos nuestra nómina, pues nuestra nómina tendrá el ingreso bruto y a eso le restaremos las cotizaciones sociales, que va a la seguridad social, le restaremos las retenciones, que va a Hacienda, y luego después nos dará el neto. Pues rendimientos por cuenta ajena de carácter monetario llevan retenciones, no solamente rendimientos del trabajo, sino también pues rendimientos del capital, de carácter mobiliario o inmobiliario, es decir, pues si tenemos dinero en el banco o pagamos algún tipo de alquiler o lo que sea, pues le podría corresponder algún tipo de retención, ¿no? Dependiendo del caso. El ingreso a cuenta es un concepto análogo al de la retención, solo que en este caso se aplica a ingresos que son en especie. Es decir, si a mí, por ejemplo, mi empleador, en lugar de pagarme en dinero, me está dando un coche de empresa o me está dando una vivienda para que yo me pueda alojar, porque resulta que donde tengo el puesto de trabajo no es mi residencia habitual, pues entonces a ese tipo de ingreso se le tiene que aplicar un ingreso a cuenta. La retención que se le va a quitar se llama ingreso a cuenta, pero es lo mismo, una cantidad que me van a detraer y que se va a ingresar a Hacienda de forma adelantada por el impuesto. Por último, tendremos los pagos fraccionados. Los pagos fraccionados es lo mismo, un pago adelantado a cuenta del impuesto, pero en este caso es un yo me lo guiso, yo me lo como. Es decir, los que se aplican los pagos fraccionados son los que trabajan por cuenta propia. En el caso del IRPF estamos hablando pues de los autónomos o profesionales, y en el caso de las empresas pues estaríamos hablando del impuesto sobre sociedades, ¿no? Entonces en ese caso yo soy mi empleador y yo del dinero que he ganado me autoquito una cantidad para ingresarlo a Hacienda. Y ahora vamos a pasar a ver los elementos cuantitativos del impuesto, que hemos dicho que es el esquema de liquidación del impuesto. Bueno, pues como hemos dicho, el esquema de liquidación del impuesto hace referencia a cuáles son los elementos cuantitativos, es decir, valorables desde el punto de vista monetario. Estamos hablando del esquema de liquidación del impuesto, es decir, el esquema que al final me va a calcular cuál es la deuda tributaria. Entonces, veis ese esquema, que es el esquema básico donde se agrupan todos los elementos del esquema de liquidación, que eso no quiere decir que todos los impuestos tengan el esquema completo, habrá algunos que sí y otros que no. Entonces empezaríamos por la base imponible, por la parte de arriba del esquema. La base imponible no es más que la cuantificación monetaria
del hecho imponible. Pues si estamos hablando del IRPF, básicamente lo que estamos diciendo es que si yo obtengo un sueldo, la cuantificación monetaria de ese sueldo será la base imponible mía del IRPF. Pues valoro el sueldo, 1.000 euros al mes, por 12 meses será 12.000 euros. Sobre esa base imponible podemos aplicar una reducción en la base imponible. La reducción en base imponible básicamente lo que implica es que vamos a restar de esa base imponible una determinada cantidad por el motivo que sea. En el caso del IRPF, por ejemplo, una de las reducciones más conocidas es la de reducción por aportación a fondos propios o planes privados de pensiones. Hasta el momento, cosa que probablemente cambie, todas las personas que tengan un fondo privado de pensiones, pues se pueden restar de la base imponible del IRPF las cantidades que hayan aportado a ese plan de pensiones al año, con un límite de normalmente 8.000 euros. Puede ser el 30% del rendimiento del trabajo u 8.000 euros. Vamos a suponer que son 8.000 euros para simplificar, ¿no? Entonces, pues base imponible menos reducciones en base imponible nos dará la base liquidable. Esa base liquidable es la que se va a multiplicar por el tipo de gravamen o por la escala de gravamen. La diferencia está en que el tipo de gravamen pues es un tipo normalmente único, por ejemplo, el IVA. El IVA tiene un tipo de gravamen que pues puede ser del 21, del 10 o del 4%. Si lo que estamos aplicando es una escala de gravamen, entonces lo que tenemos es que se establece una escala donde va a haber diferentes tipos impositivos en función de la cantidad de la renta. Pues de 0 a 12.000 euros, de 12.000 a 24.000, de 24.000 a 36.000, me lo estoy inventando, por ejemplo, ¿vale? Y para cada uno, pues un 10, un 15, un 20, etcétera. Pues base liquidable por el tipo de gravamen o base liquidable multiplicado por la escala de gravamen, eso me da la cuota íntegra. La cuota íntegra, por tanto, ya me está diciendo la cantidad que se va a pagar del impuesto, ¿verdad? Sin embargo, a esa cuota íntegra normalmente hay que corregirla. ¿Cómo? Pues aplicando unas deducciones en cuota íntegra. ¿Qué es eso de las deducciones en cuota íntegra? Pues igual que tenemos las deducciones en la base imponible, también podemos tener unas cantidades que se van a restar de la cuota. Normalmente estas deducciones que se aplican en cuota íntegra se hacen para adecuar el impuesto a las circunstancias personales y familiares del contribuyente. Por eso, en deducciones en cuota íntegra, pues nos podemos encontrar los mínimos personales y familiares, deducciones por maternidad, por familia numerosa, etcétera, etcétera. Pues cuota íntegra menos deducciones en cuota íntegra nos dará la cuota líquida. Sobre esa cuota líquida se aplican los pagos a cuenta, es decir, las retenciones, los ingresos a cuenta y los pagos fraccionados. Y eso nos dará la cuota diferencial. Por último, a la cuota diferencial habría que sumarle pues las sanciones, las multas, los recargos, los intereses. Al fin y al cabo, pues todos esos elementos que puedan tener un carácter sancionador, pero siempre y cuando hagan referencia al impuesto en concreto del que estamos hablando. Es decir, que si a mí me han puesto una multa de tráfico, no me la puedo sumar a la declaración de la renta del IRPF, ¿vale? Solamente puedo sumar recargos correspondientes al IRPF. Bueno, pues cuota diferencial más recargos nos darán la deuda tributaria. Si esa deuda tributaria es positiva, se dice que es a ingresar. Si es negativa, se dice que es a devolver. También podría ser cero o nula. Entonces, la cuestión está en ver por qué motivo me puede salir una deuda tributaria positiva o negativa. Si nos fijamos en el esquema de liquidación, pues hasta el cálculo de la cuota líquida, las cantidades nos pueden salir como mínimo cero, porque Hacienda no nos puede recaudar cantidades negativas, lo mínimo que nos va a quitar es cero. ¿Qué ocurre? Que como a partir de ahí restamos los pagos a cuenta, lo que estamos diciendo es,
Si resulta que lo que yo he pagado por adelantado es más de lo que me corresponde pagar, pues entonces me tendrán que devolver el dinero. Y si he pagado menos, pues entonces me corresponderá pagar la cantidad que me ha faltado. Entonces, el único motivo por el que la deuda tributaria nos puede salir negativa es por culpa de haber pagado más de forma adelantada que el importe de la cuota líquida. En este sentido, por tanto, cuando hablemos de la deuda tributaria, al final, si yo digo, imaginad, me sale una cuota líquida a pagar de 1.000 euros y yo he pagado en concepto de retenciones 500, me falta por pagar 500, que eso es la deuda tributaria, ¿verdad? ¿Verdad? Vale, entonces la obligación tributaria del contribuyente, ¿qué será? ¿Los 1.000 euros? ¿Los 500 que he pagado o los 500 que he dejado por pagar? Tic, tac, tic, tac. Pues será los 1.000 euros de la cuota líquida. El importe de la obligación tributaria se cuantifica mediante la cuota líquida. ¿Por qué? Porque en la deuda tributaria no tengo todo, tengo solo una parte, ¿vale? Puedo tenerlo todo. ¿Cómo? Si no ha habido pagos fraccionados, ni ingresos a cuenta, ni retenciones. Es decir, si mi cuota líquida coincide con mi deuda tributaria, entonces la deuda tributaria cuantifica la obligación tributaria. Pero sí o sí, la que cuantifica la obligación tributaria es la cuota líquida de ese contribuyente en concreto, ¿vale? Si estuviésemos hablando de todos los contribuyentes para un determinado tramo de renta, sería la cuota íntegra. Y hasta aquí el contenido de la videoclase de hoy en Nuria Benítez presenta Diversión con Impuestos.